Pero decíamos un programa que tenía muchos invitados y en este caso, la verdad que es un lujazo tener de invitado, en este caso vía videollamada, alguien de que hay que decir que nos alimentamos mucho para entender el Día de la Soberanía, para entender la Guerra del Paraná, y que es ni más ni menos que Eduardo Campos. Es autor de muchos de los libros que nosotros utilizamos de referencia aquí en el programa y en los trabajos que hacemos en torno a la Guerra del Paraná, autor de libros como El combate ignorado, Veleros franceses en obligado, La línea de atajo, Petrona, y este último libro, que para nosotros la verdad que es una joya, que es la Guerra del Paraná, 1845-1848, en donde Eduardo relata los pormenores detallados y la verdad que con una documentación increíble de lo que fue, primero arrancar por ahí para charlar con él, esta Guerra del Paraná, que muchas veces no está planteado como una guerra. Conocemos como el 20 de noviembre la batalla obligado, acá en la zona conocemos la batalla de Punta Quebracho, pero nunca hay un marco de lo que fue el evento histórico, una guerra en nuestro río Paraná. Arrancamos por ahí, Eduardo. Por qué no sabemos o sabemos muy poco que hubo una guerra en el Paraná? En esto de pensarlo hoy, ¿cuál te parece que es la importancia de pensarlo como una guerra y no como un hecho aislado? No, 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 porque fue una guerra en toda su magnitud. Eh, si bien podemos decir que no fue declarada y eso le quitaría un elemento necesario como para determinar que fue una guerra, si durante un año más o menos un convoy parte de Montevideo y va a llegar el 8 de noviembre de 1845 y va a llegar de vuelta en junio de 1846, después de haber sostenido innumerables combates con tropas en tierra, con baterías en tierra, no podemos negar que fue una guerra. Aparte, la cantidad y magnitud de algunos de esos encuentros, como por ejemplo Vuelta de Obligado y Punta Quebracho, además de una serie de situaciones que principalmente a lo largo de la costa de San Lorenzo se establecieron con buques que iban y venían por el Paraná y que eran frecuentemente cañoneados, permanentemente cañoneados por la fuerza de Mansilla. Eso te iba a preguntar también, en esta idea de que de los hechos aislados a veces se pierde, que está muy bien descrito en tu libro La situación contraria, que además de los combates puntuales, hubo una táctica en particular de los ejércitos de la Confederación liderados por Mansilla de una guerra constante, ¿no? A todo lo largo de la costa del Paraná. Sí, yo creo que la derrota en Obligado lo marca a Mansilla de una manera en que él da vuelta a toda la estrategia que tenía pensada. A partir de Obligado, percibe que no va a poder hacer más baterías fijas en determinados puntos porque los anglo-franceses van a bajar y las van a eliminar. Van a desembarcar y las terminan. Entonces, ante eso, decide utilizar lo que digamos cañones volantes, cañones de no mucho calibre que por ahí no ponían en peligro la flotabilidad de los barcos, pero sí los castigaban seriamente y engancharlos a caballo y llevarlos. Muchos capitanes ingleses decían que eran cañoneados en un punto de la costa, ellos lograban sortear esa posición y a las horas siguientes veían por la costa los caballos tirando de nuevo los cañones con los que los iban a esperar unos kilómetros más adelante. Es decir, es una guerra permanente que no había posiciones fijas que permitieran que los anglo-franceses desembarcaran y las destruyeran, sino que era un acoso constante, una guerrilla con las cuales ellos no estaban preparados para combatir de esa manera. En, en Punta Quebracho, ahí la cosa cambia, ahí vuelve las posiciones fijas, pero con una diferencia de Obligado, que ya no están juntas. Las baterías son dispuestas en digamos, alejadas unas de otras, y también sus cañones, los cañones que componen cada batería, también alejados. ¿Con qué objeto? Uno, primero, neutralizar lo que veníamos hablando. Claro. Y segundo, tratar de que cada barco que era cañoneado, el cañón cuando dejaba de tenerlo como objetivo,
ese barco era recibido por un cañón o por una batería ya distante, y ya lo estaba recibiendo, lo dejaba y lo tomaba una tercera batería. Es decir, que a lo largo de un trayecto de más o menos 5 kilómetros, los buques eran permanentemente cañoneados. Y así pasó que em, varios llegaron a Montevideo, casi todos llegaron a Montevideo con impactos, algunos más graves, otros menores, y además 4 barcos que se pierden, ¿no? Del convoy. Claro. Y me sorprendía, o en realidad uno va redescubriendo esta historia, pero está a veces muy separado, como vos contabas al comienzo, de lo que fue el bloqueo de Montevideo y de lo que era también, además de la invasión de los ingleses y de los franceses, de lo que tenía que ver con la guerra con los unitarios que estaban en Montevideo y que se fue dando medio paralelamente, ¿no? A esta guerra del Paraná, también se daban combates entre los unitarios que estaban en Montevideo. El sitio de Montevideo fue un gran marco de guerra, ¿no? Sí, 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 totalmente. Esos 2 conflictos, había por momentos se imbricaban, se juntaban, se mezclaban, y a mí me costaba muchas veces, poder definir a qué conflicto pertenecían, si a la guerra Paraná o a la guerra grande que se estaba desarrollando en Montevideo. Eh, y no, era lo mismo. Ustedes piensen que a lo largo de la Guerra del Paraná, y si hablamos de las acciones bélicas como Obligado y Punta Quebracho, no hay muchas unidades regulares del ejército argentino, porque estas unidades estaban sitiando Montevideo bajo el mando de Manuel Oribe. Entonces, lo que quedaban eran pocas. Los artilleros eran los buques artilleros de los buques que habían sido secuestrados, que pertenecían a la escuadra de Brown y que habían sido confiscados o robados directamente por los anglo-franceses en agosto de 1845, antes de emprender el convoy por el Paraná. Y entonces, eh, ¿cómo se completó la plantilla de efectivos regulares del ejército? Bueno, con las unidades regulares y con levas. Levas que se en las regiones donde más o menos se sentaban. Pero eh, es- queda claro que desde San Pedro hasta lo que es hoy Puerto San Martín, prácticamente han sido elevados poblaciones eh, que estaban todo a lo largo, San Nicolás, Rosario, eh, Villa Constitución o lo que hubiere ahí, hasta San Lorenzo. eh, bueno, la gente participando ahí como o a veces como voluntario, otras veces a la fuerza, ¿no? Oye, hay Ahí está también el carácter popular de esa guerra del Paraná, ¿no? Que también a veces aparece oculto. No era solo una cuestión de ejércitos regulares, sino que era con distintas participaciones también las poblaciones ribereñas. totalmente. Vos fijate que ahí tenés otro factor importantísimo, que es el rol de los pueblos. Claro. Y los pueblos, en la historia oficial, en la historia Mitre, los pueblos no están. Hay grandes hombres. Está San Martín, está Belgrano, está Brown, pero nada más. No aparece pueblo, a pesar de que el pueblo em, tenía importancia en los ejércitos que se armaba. Alguna vez en Rosario, por ahí comentábamos en la presentación del libro en el cual estuviste, eh, decíamos de que la historia oficial ha puesto a San Martín en un pedestal donde está como cruzador de cordillera, como ganador de batalla y liberador de países. Sin embargo, nadie habla, o la historia no habla, del proyecto político que San Martín tenía para toda esta región y todas estas naciones que para él eran una sola, inclusive sus paisanos los indios. Es decir, entonces, aparecen como grandes hombres y que toda esa obra fue fruto de esos grandes hombres. Sin embargo, San Martín nunca reconoce que fue fruto de él solo, sino que fue fruto de poblaciones y de la gente. Y digo, tan imbricada están todas esas peleas internas que me llamó mucho la atención, que no conocía. Por ejemplo, el rol de Urquiza, que ahora te voy a preguntar, que tuvo incidencia
no directamente en la guerra del Paraná, sino en estas guerras internas, pero que sus movimientos podrían haber determinado otros desarrollos de la guerra, como así también el movimiento de las tropas regulares inglesas y francesas que se quedaron en Montevideo, de haber participado en la guerra, también podría haber cambiado. Digo, se influían mutuamente, ¿no? Contame un poquito eso de Urquiza. ¿Cuál fue el rol de Urquiza en todo esto? Bueno, Urquiza fue una persona que en realidad, convengamos, manejaba Entre Ríos como una nación eh, individual, ¿no? Integrada, pero no tanto. Es decir, él era su caudillo, el caudillo de la región, y bueno, estaba con Rosas, pero a la larga va a terminar traicionándolo porque va a cerrar negocios con los ingleses y los franceses. Es decir, va a reemplazar a los terratenientes bonaerenses con los saladeros propios de los cuales él era dueño de todo eso, y va a llegar a hacer negocios con Inglaterra y con Francia, él por sí solo. Claro. Es decir, después se va a repetir, hay cartas en las que él reconoce que fue un error haber traicionado a Rosas y mucho más haberlo derribado, haberlo derrotado en Caseros. Pero bueno, la historia se escribe con los hechos y no con No las... con las intenciones. No, pero aparte pensaba en un momento de tu libro, vos comentás cuando hay una avanzada de los ejércitos de Urquiza sobre Corrientes, previo a que lleguen los ingleses y los franceses, y Urquiza se detiene, que de haber seguido hubiese sellado quizá la suerte de la guerra mucho antes, ¿no? Absolutamente, porque él avanza sobre Corrientes, la invade y ya ante la alarma de los militares anglo-franceses, porque veían que las tropas de la Confederación Argentina podían llegar a hacerse dueños de los puertos en los que ellos iban a bajar, y, y eso iba a colapsar el convoy, porque imaginen, llegaron a Corrientes con muchos casos de escorbuto por la mala alimentación, la falta de comida, la falta de frutas. No podían bajar a tierra porque a lo largo del convoy jamás pudieron tocar tierra porque eran permanentemente seguidos por partidas de caballería. Es decir, que bajar con botes era mandar a esos hombres a la muerte. Entonces, tuvieron muchos problemas de alimentación. Imagínense si llegaban y tenían en las manos adversarias los puertos. ¿Qué hacían? Claro. Era una derrota total. Pero no sucedió, digamos, Urquiza en un momento frenó. Sí, Urquiza frenó y no debió haberlo hecho, pero bueno, él frenó porque ya él pensaba en otra estrategia, eh, más bien geopolítica. Te pregunto una cosa más desde el espíritu, no vamos a decir chauvinista sanlorencino, pero desde el espíritu local de la ciudad de San Lorenzo. En el libro se mencionan, bueno, los combates que se dan en San Lorenzo. Hay una polémica histórica en torno a si era San Lorenzo, si a todos se le decía San Lorenzo y era Punta Quebracho o, ¿no? Y vos ahí algo contás, pero ¿por qué te parece que en ciudades como la de San Lorenzo no está presente? Pareciera que no hubiese sucedido la guerra del Paraná. Pero ¿y quién si nadie se lo contó por ahí? Es decir, acá obligado era una cosa local, hasta inclusive ni en San Pedro se sabía, hace 30 o 40 años, que aquí a 19 kilómetros había surgido semejante combate. Pero bueno, yo lo que pongo, cuando pongo San Lorenzo, es porque los partes militares, tanto de la Confederación Argentina de Mansilla como de los militares anglo-franceses, decían Barrancas de San Lorenzo. Claro, claro, claro. Es decir, el respeto de los partes decían. En algunos casos, pues, digo, yo leía ahí en un momento porque hay referencias más claras que hablan de, se veía el convento, ¿no? Entonces uno sabe que ahí está hablando efectivamente de San Lorenzo, pero puede ser que no sean, que algunos sean en lo que hoy conocemos como Punta Quebracho, digo, se le decía todo eso a San Lorenzo. Claro, efectivamente, pero eso lo dice Álvaro de Alzogaray, el jefe de una batería, que bueno, que él estaba ubicado justamente al norte del convento, al cual podía ver a la distancia. Claro, claro. Estamos hablando
Por eso No, me parece interesante porque digo, es parte efectiva de nuestra historia y como que quedó como un capital de Punta Quebracho y Puerto San Martín, y en San Lorenzo lo único que hay es la batalla de San Lorenzo, ¿no? Entonces, qué interesante poder pensar también el rol, porque incluso en alguno de esos eventos, también leyendo tu libro, hay eventos como por ejemplo cuando, o si fuera una hinchada de fútbol, le robamos la bandera a los ingleses y eso fue en San Lorenzo, ¿no? O nos quedamos con buque, digo, tuvo una participación, esta ciudad en particular muy importante. sí, seguro. Yo lo que deberíamos hacer es, yo voy a seguir investigando todo este tipo de temas para localizar los lugares puntuales donde se establecían. En Obligado fue fácil porque había restos, había parte de la historia oral, pero en San Lorenzo ya es más difícil puede ser porque eh, había unidades volantes que se instalaban Claro. y Y se movía. han sino que se llevaban los añones y quedaban. Ah, yeah. Bueno, te cuento, previamente a que habláramos con vos, estuvimos entrevistando a Carolina Dottori, que es antropóloga y arqueóloga, que participó de las excavaciones de Obligado, que además nos contó que utilizó mucho tu material y tus libros como referencia para esa búsqueda de los equipos antropológicos, y ahora está haciendo un desarrollo similar aquí en la región en torno a Punta Quebracho. Así que bueno, también esperamos medio ansiosos algunos avances, si aparecen documentos. Bueno, estuvo haciendo algunas averiguaciones acá en el convento, que es donde están los archivos. Así que bueno, nos parece que falta todavía reconstruir parte de esa historia, y qué importante podría ser tenerla, ¿no? Más viva. Sí, sí, sí. Creo que con Carolina participamos en algún momento y con Mariano Ramos de una charla en Puerto Espartín, creo que se realizó. Y bueno, eso sería interesantísimo que eso se pudiera llevar adelante porque ya estarían ubicando posiciones y ahí no habría No había muchas dudas. Eduardo, para terminar, digo, ¿por qué te parece que es? Arrancábamos el programa diciendo esto de, bueno, si es solo historia, el Día de la Soberanía, si tiene actualidad, ¿por qué te parece que hoy puede ser importante, o si te parece que hay que seguir discutiendo nuestra historia y particularmente la historia del Paraná hoy en la actualidad? Bueno, ese es otro elemento de cómo habíamos comenzado esta charla, de por qué se ha mantenido en la ignorancia de la población los hechos ocurridos. No tienen absolutamente ninguna diferencia con lo que está ocurriendo hoy. Yo creo que el tema soberanía tendría que estar en primera plana de digamos, de los funcionarios de gobierno que están tratando eh, o firmando tratados como el que se está haciendo con el presidente Trump y que el tema de la soberanía no está presente y debería estarlo, porque en la escuela nos decían que la riqueza del país son de todos. Sí, son de todos, pero cuando llega un momento no son de todos, sino que son de las empresas que vienen, que se llevan las cosas y que dejan algunas miserias, alguna propina, alguna provincia, y ahí termina la historia. Es decir, creo que es válido y creo que, por ejemplo, Luciano Orellano, con el trabajo del grupo de Remar Contracorriente, ha dejado bien en claro que tenemos un río, pero que en realidad no lo teníamos. Entonces, ahí hay cuestiones de soberanía, ni más ni menos. Eduardo, siempre es un gusto charlar con vos. Te agradecemos mucho este ratito con No la ven en este programa especial por el Día de la Soberanía. Muy bien, ha sido un placer para mí también. Un abrazo. Un abrazo grande.